El 2021 comienza o ha comenzado de una manera muy positiva. El ánimo de los inversores sigue siendo el mismo con el que se terminó el 2020. Hemos quitado algún elemento de incertidumbre como es el Brexit y esto, digamos, que ha abierto o por lo menos ha limpiado el camino desde el punto de vista de ese factor de incertidumbre que siempre ha existido. Sigue habiendo unas condiciones muy favorables desde el punto de vista de la liquidez proporcionada por los bancos centrales y sigue habiendo una situación también muy favorable desde el punto de vista de los tipos de interés en mínimos históricos, es decir, unas condiciones para la financiación muy favorable. También hemos visto, y esto será importante, hemos visto una reestructuración de muchas empresas con reducción de costes significativos, con la implementación de tecnología por parte de muchas empresas, tanto en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, quizá menos, pero también de manera significativa aquí en Europa, y eso debería contribuir en aquellos países, digamos, más flexibles o más abiertos, debería permitir una recuperación de los resultados empresariales importante en este 2021. Por tanto, tenemos condiciones, como digo, favorables para los activos de riesgo, en general la renta variable. Pero sigue habiendo aspectos de riesgo y no podemos obviarlos y tampoco podemos obviar la valoración que han alcanzado los principales mercados, sobre todo Estados Unidos y menos, en menor intensidad aquí en Europa. Pero estas valoraciones nos obligan a ser cautos porque cualquier noticia negativa relacionada con la evolución de la pandemia, de las vacunas o de los resultados empresariales, es decir, que la actividad no se recupere como están esperando los principales analistas o la mayoría de analistas, puede provocar movimientos bruscos, volatilidad y, digamos, algo de frustración. Es decir, valoraciones altas con datos negativos podría provocar correcciones importantes en los mercados. Por tanto, muy atentos a todos estos aspectos, cómo evoluciona la pandemia, qué impacto tiene en la economía, muy atentos también a la inflación por si los bancos centrales tuvieran, creemos que no, pero por si creyeran que es necesario cambiar sus políticas tanto monetarias como de tipos de interés. Por tanto, estos son los aspectos en los que nos vamos a tener que fijar a lo largo del 2021. En cualquier caso, como digo, de momento disfrutemos de este sentimiento positivo, de este, digamos que ánimo por parte de los inversores de mantener este tono positivo en el que ahora mismo se encuentran los activos de riesgo. ¿En qué nos tenemos que fijar? Digamos que hay tres escenarios. Un escenario de que esta situación de la pandemia y digamos que la vacuna no tenga el efecto deseado puede provocar un enfriamiento de las expectativas, una nueva caída de la actividad económica y esto lógicamente sería el peor escenario, digamos, dentro de los tres que voy a mencionar. El segundo escenario es todo lo contrario, que haya un sobrecalentamiento, que haya una recuperación muy rápida, con subida de la inflación, y ahora hablaremos de la inflación, con subida de la inflación que provoque una subida de los tipos de la renta, de los tipos oficiales y de las rentabilidades de los bonos. Esto sería peligroso para la renta variable, bueno para la economía, pero peligroso para la renta variable. Y el tercer escenario, el deseable, es que haya una recuperación progresiva de la economía en los próximos meses, que vayamos viendo una recuperación global generalizada por sectores y por países y por zonas geográficas, que sería el escenario ideal sin, desde luego, sin un repunte significativo de la inflación. Sería bueno que la inflación fuera recuperándose, salir del terreno negativo en el que estamos aquí en Europa, y eso sería, como digo, el escenario ideal. En cualquier caso, tenemos que ir viendo los acontecimientos porque, como digo, seguimos dependiendo de una manera muy significativa de la evolución de la pandemia.